Queridos amigos, gracias por estar ahí delante del televisor, delante de este programa Logos Studio, que hace que podamos estar en vuestros hogares, llegar a vuestros corazones y poder abrir la palabra y estudiarla. Sabéis qué es lo que ennoblece a la persona, al ser humano, puesto que la Biblia, la palabra de Dios, es lo que nos dejó el Señor hace ya 3.500 años y sigue tan actual, sigue tan viva que muchísima gente cada vez más acceden a ella y eso es lo que nos agrada. Bien, pues seguimos estudiando esta carta de Pedro que les envió a todos los cristianos del Imperio Romano, donde estaban distribuidos por todo lo largo y ancho de este imperio. Y hoy hemos traído de nuevo a un amigo, a un compañero, un colega que ya estuvo con nosotros en otras ocasiones, pero que lo invitamos para que podamos introducir la palabra de Dios en Primera de Pedro y saber más de esta cuestión que vamos a llevar hoy a cabo. Y su título es Relaciones Sociales. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estoy muy contento, Javier, de estar aquí con vosotros, con todos nuestros telespectadores, y espero que pasemos un lindo momento ahora al estudiar la palabra del Señor. Seguramente que el título, ¿no?, de nuestro estudio, Relaciones Sociales, es muy interesante porque en lo normal, cuando hablamos de relación con Dios, relación conmigo mismo, ¿no?, yo con Dios, y decimos también con los semejantes, pero relaciones sociales implica más. Implica es decir, mucho. No te hace quedar marginado solamente a lo que es tu persona o tu familia, sino que social implica, es decir, todo lo que es social, todo lo que es ser humano, es decir, llegar a cuantas más personas. Y me gusta mucho el título. Sí, lo interesante es que Pedro, como vamos a estudiar, nos hace salir muchas veces de nuestra burbuja. Eso que a veces los cristianos nos metemos en nuestra burbuja y creemos que lo de fuera está más para allá que más para acá, y dice, no, pincha la burbuja, sal fuera y relaciónate socialmente con la gente que tienes alrededor. Exacto. Pues muy bien, vamos a tratar este tema porque tenemos que ponernos en contexto. Estamos, hace 2000 años era el Imperio Romano quien estaba allí gobernando, y entonces, bueno, pues tenía muchísimos motivos para que todos aquellos que estuvieran allí alrededor pues tuvieran algo fuerte. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo actuaban los esclavos con respecto a los amos. Vamos a ver también las actuaciones de esposos y esposas. Vamos a ver también actuaciones de cómo nos relacionamos los cristianos con lo que hemos estado hablando, con ese orden social. Y yo quiero comenzar con un versículo muy interesante que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y nos dice lo siguiente: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Dígase que teniendo ese amor, teniendo esa actitud con todos los demás, vamos a frenar muchísimas cosas. Así que, para entrar ya en cuestión, la pregunta que yo quiero lanzarte es la siguiente: ¿cómo podemos entender, desde nuestro punto de vista actual, que Pedro aconsejara a los cristianos obedecer al rey, al emperador o al gobernador de turno? Sí, hoy en día tenemos una situación bastante compleja, porque este versículo, cuando lo lees, por lo menos en mi experiencia, cuando me ponía y llegaba el turno para leer esto, lo dejaba en un lugar, en un rinconcito, y decía, bueno, pues quién sabe para qué sirve esto. Pero dadas las circunstancias de nuestro estudio, veo que aquí, al empezar, por ejemplo, en el Primera de Pedro 2, versículo 13, es interesante cómo empieza, ¿no? Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y eso a mí me sorprende, me llama la atención, porque no es cuestión de quedar bien con alguien,
sino es por causa del Señor. En otras palabras, el apóstol Pedro nos está diciendo, mira, para que la causa del Señor, para que su progreso, para que su camino en la faz de la tierra, ¿no?, pueda ir creciendo, por causa del Señor, intentad estar bien con toda la gente. Eso me encanta. Es cierto que en relación con este, si vemos un poquito el contexto, ahí pues había una época con bastante violencia, incluso con la tortura, con las guerras. No eran nuestros tiempos. Quizás podríamos decir, mira, si estas cosas estarían escritas en este tiempo, las aceptaríamos porque aquí puedes apelar, puedes ir al tribunal, puedes ir al juicio, mira, no te gusta. Pero en esos momentos ni había un juicio, es decir, había muy pocas cosas para decir, mira, realmente me castigan por esto y es lo correcto. Entonces, diríamos que cómo es posible que Pedro en ese tiempo, con tanta problemática, nos diera este consejo. Y aquí es interesante entenderlo. ¿Por qué? Porque Pedro va más allá de lo que es el rey, porque aquí me gusta que no dice el nombre del rey o los nombres del gobierno, del emperador, de qué colores, sino simplemente la esencia en sí es, mira, es bueno tener un gobierno por el orden, y no nos olvidemos que en los tiempos del Imperio Romano el Evangelio fue extendido en todas partes, precisamente porque había ese orden, ¿no? En todo lugar donde estaba el Imperio Romano. Lo cierto, como muy bien dices, es que la maldad del Imperio Romano era bien conocida allí. O sea, había torturas, muerte por crucifixión, los derechos humanos estaban totalmente abolidos, los esclavos no tenían ningún derecho a nada, y ahí precisamente es donde Pedro les dice, mirad, como tú has leído, ¿no?, por causa del Señor, debido a que el Señor nos ha enseñado un modus vivendi totalmente diferente al que llevamos aquí ahora, y el Señor lo que quiere es cambiarlo, debido a eso, someteos a toda institución humana. Ciertamente, ese sometimiento al imperio, pues hoy no se ve muy bien, pero allí no había otra manera de hacerlo, ¿eh? No había lugar. Yo creo que es importante también ver que lo que Pedro dice, por ejemplo, dice, porque esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia. Es decir, el apóstol no nos llama a hacer lo malo, sino a hacer el bien. Es decir, a ver, este es el gobierno que tenemos hoy en día. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué bueno puedo hacer para que este gobierno sea próspero? No importa de qué color sea. ¿Cómo puedo yo ayudar para que en esta sociedad pueda prosperar? Sí. Y entonces el apóstol Pedro lo que está indicando es, mira lo bueno de este gobierno y considéralo como una oportunidad para hacer el bien, para poder colaborar. Claro. Porque en lugar de cerrar puertas, incluso hoy en día, si no me gusta el partido político que ha salido, pues yo digo, pues no tenga nada que ver con ellos. No, el cristiano debe encontrar puertas. A ver, ¿en qué puedo colaborar? Porque seguramente no todo, yo creo que la mayor parte de todos los gobiernos de este mundo son cosas buenas, son cosas positivas, que hay también partes que ahí no funcionan, pero aquí el apóstol dice, mira, tú haz lo bueno, sí, entonces eso será bueno. Y también es interesante porque dice, como siervos de Dios, es decir, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para ser humanos, sino como siervos de Dios. Es decir, a nosotros nos dice, aunque tú honras al rey, aunque tú estás sometido de alguna manera al gobierno, tienes que considerarte como siervo de Dios por encima de todo. Sí. Es decir, esfuérzate a ser un buen ciudadano, esfuérzate a obedecer las leyes que el país te pone, porque haciendo estas cosas, pues colaboraremos para que el gobierno, que en esta ocasión, ¿no?, aquí en España se ha elegido democráticamente, bueno, pues nosotros, que sí que tenemos un rey, sí que tenemos un rey de reyes, ¿no?, tenemos a Jesús, pero aún así nos sometemos a lo que el Señor ha dicho, sométete a lo que te ha impuesto
la voluntad de todo Sí, el pueblo. y es interesante porque aquí también va un poquito en contra de lo que es el fanatismo, ¿no? Porque en esos tiempos podríamos decir, pues yo tengo un solo Señor, yo tengo un solo Rey, yo no me someto a nadie. Pero el apóstol Pedro dice, no, mucho cuidado. Es decir, nosotros tenemos que ser gente que viva con los pies en la tierra, no con la cabeza en las nubes. Yo solamente estoy sirviendo a mi Señor. Es cierto, tú puedes servir al Señor, pero mira, esta es la vida que tú tienes por delante, claro. Y como servidor de Dios, honra también al Rey, honra a todos, honra a los representantes políticos o del gobierno que están en el país, ¿no? Bien, Richard, si nos trasladamos hace 2000 años allá en el Imperio Romano, pues también habían esclavos que eran tratados duramente por sus amos. Y claro, aquí Pedro también da unas pautas claras para aquellos esclavos que estaban sometidos constantemente a aquellos romanos. Podemos leer primera de Pedro 2:18, donde dice, criados, estad sometidos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bueno, es interesante, ¿no?, que podamos un poquito hablar sobre el tema de la esclavitud que se encontraba allí, porque los esclavos provenían de muchas fuentes, ¿no? Provenían de ejércitos que habían sido vencidos, provenían de hijos de esclavos, provenían de gente que por pagar sus deudas también se esclavizaba, y a veces huérfanos también. Habían huérfanos, había gente que tenían esclavos que eran amables, pero otros en nada, ¿eh? Y hemos visto películas donde los romanos hacían cosas muy feas con los esclavos y las esclavas. Sí, si pudiéramos comprender, es cierto que aquí lo que podríamos, o lo que han dicho algunos, ¿no? Oye, ¿y por qué el apóstol Pedro no toma la batuta, no levanta claramente su voz y no pregona la libertad y la revolución de los esclavos? Romper el sistema y no tener ningún esclavo y tal. Pero vemos que aquí es sabiduría de Dios, porque el contexto en el cual Dios hablaba había esclavitud, y eso tardaron años, cientos de años. Es decir, no ha sido algo difícil, pero dadas las circunstancias de ese tiempo, no obstante se podía hacer algo, y esa es la idea. No importa el lugar donde tú estás, no importa el lugar donde tú te encuentras, tú tienes que hacer algo ahí donde estás, hacer algo bueno, hacer algo para Dios. Y lo que yo veo aquí es, en nuestro caso, nosotros ya tenemos abolida la esclavitud como sociedad, ¿no? Es difícil que se encuentre en alguna parte, ¿no? Y te sorprende, dices, como eso, nada. Pero lo que vemos aquí es que en esos tiempos lo que se nos propone es, mira, tú puedes ser esclavo, has aceptado a Jesús en tu vida, perfecto. No dejes de servir a tu Señor, sírvalo, pero con una cosa, si es bueno, bien, si es malo, la cosa se complica, pero nos da un ejemplo, Jesús también sufrió. Entonces tú cuando miras a Jesús, eso te da ánimo, porque dice, mira, si tú has hecho lo bueno y tienes un amo malo, tú haz lo bueno, porque entonces saldrás bien. Entonces, de alguna manera, la fortaleza que le insta, ¿no?, al cristiano para seguir adelante en un mundo de injusticia es el ejemplo de Jesús. Porque luego en el versículo, nos habla acerca del sufrimiento, luego en el versículo 21. 19, sí, o 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este versículo muchas veces lo he leído, por ejemplo, en la Santa Cena o en otros momentos, pero relacionándolo con lo de los criados es interesante. Es decir, Cristo también fue un siervo de Dios. Y él se sometió, ¿no? Se sometió en todo. En todo. En todo, en todo. Esta manera de llevar el Evangelio a todo el mundo, también a los esclavos, pues traía consigo que también el amo, por la actitud del esclavo, podía también aceptar a Jesús. Exacto. Recuerdo ahora a Onésimo, ¿recuerdas en la carta a Filemón? Sí. Donde Pablo dijo, Onésimo, no está bien que te hayas fugado, tienes que volver otra vez a donde está Filemón, y yo hablaré de tu parte para que él te acoja como esclavo, porque
tú estás de esclavo, Filemón, de amo, y cada uno en su lugar debe de aceptar a Jesús, porque es ni más ni menos el que nos redime. Y haciendo alusión a esta palabra, a la remisión, había muchos esclavos que podían ser comprados, y al comprar uno al esclavo se redimía. Y fíjate qué palabra más bonita, que tanto Jesús como Pablo emplean mucho la palabra remisión. Has sido comprado, has sido redimido. Ya no eres esclavo. Yo he pagado por ti un alto precio, que es mi vida, para que tú seas libre. Sí, en otras palabras sería, aunque tú estés en esta condición de esclavo, tú de verdad no te olvidas que fuiste librado, ¿no? Dios ha pagado por ti a un precio importante. Pero aquí podría surgir también la pregunta, Javier, como hoy en día ocurre, dices, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta qué momento? Porque tú dices, bueno, yo me someto. Dice, sométete al bueno, sométete al malo, sométete al que te hace sufrir, pero ¿hasta qué momento, no? Y aquí yo veo cuál es el momento, digamos, hasta dónde. Y en el versículo 20 dice, mira, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, lo que se tiene que buscar en medio de ese contexto difícil en el que vivían los criados o los esclavos, es saber que tú estás cumpliendo. Mira, tú eres un esclavo, y si tú, por decir algo en ese tiempo, si tu dueño te ha dicho, mira, tú tienes que dejarme esto en tales condiciones, y tú lo has cumplido, y no obstante él se porta mal contigo, no te preocupes, porque tú tienes aprobación delante de Dios. Delante de Dios. Pero si tú no lo has hecho, entonces dices, oye, pero si no lo has hecho... Claro. Pero normalmente, como tenemos tantos ejemplos en la Biblia, Daniel, bueno, como ellos fueron esclavos de guerra, José también, ellos realmente llegaron en puestos muy importantes del imperio. Es decir, la gente que cumple realmente con su deber, entonces él prosperará y tendrá aprobación de Dios. Y cuando tienes aprobación de Dios, la tendrás también de parte de tus superiores. Esa es la idea. Que digamos que es muy difícil que alguien se enfade contigo porque has cumplido con lo que te ha pedido. Pero por si acaso eso ocurra, no te olvides, tú estás aprobado por Dios y has hecho lo correcto, ¿no? Es interesante, porque a mí no me gustaría que dejemos un poquito la idea en ese estado de, oye, ¿y hasta cuándo? Pues no, si tú cumples, lo normal es que vivas en paz y que vivas bien con todo el mundo y que todo vaya bien adelante, ¿no? Pero para eso hay que tener pues ese fruto del Espíritu, que es la paz, la paciencia, y a veces también lo que Pablo en su carta a los romanos les decía, porque ahí estaban todos que estaban con ganas de vengarse de su amo, ¿no? Y Pablo dice, no te vengues tú, mía será la venganza, tú sé sumiso, obedece al amo, porque al final tendrás tu recompensa. Pero si haces el bien, no te preocupes, haz todo lo que te mande, aunque a veces eran abusivos. Pero estamos en un mundo de pecado, estamos en un mundo donde tristemente todo está al revés, y a veces pues unos lo pasan peor que otros, ¿no? Sí, de alguna manera, como diríamos hoy en día, mira, el jefe, ¿no?, te dice, mira, mueve este vaso de aquí a acá, y tú lo mueves. ¿Cómo te ha dicho el jefe, no? Si tú no lo mueves, en este caso no has cumplido, entonces claro, estará enfadado. Pero si tú lo mueves y el jefe sigue enfadado, entonces tú das permiso a Dios que entre y que pueda luchar y defenderte delante de todos los demás. Claro. Porque es la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque tú no lo haces por tu jefe o por tu dueño, sino lo haces por Dios. Y Dios te ve, Dios ve todo lo que tú haces, ¿no? Bueno, pues sigamos para adelante, Richard, y vamos a ver el consejo que da Pedro a aquellas mujeres cristianas que estaban casadas con hombres que no creían en la palabra. Porque esto es difícil también, ¿no? Una mujer casada acepta el mensaje de Jesús, pero se encuentra en casa diariamente con su marido, que él no es cristiano, y que seguramente pues habrá allí una guerra. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, nos dice,
Asimismo, vosotras mujeres, estad sometidas a vuestros maridos, para que aun si algunos desobedecen a la palabra, sean ganados sin palabra mediante la conducta de su esposa. Qué maravilla, ¿no? Es interesante esto, Javier, porque normalmente en los círculos cristianos, cuando leemos esto, es decir, sacamos una palabra de ahí, y es la siguiente, dice, para que también los que no creen. Es decir, aquí no se refiere a un matrimonio cristiano. No. Sino se refiere a un matrimonio no cristiano. Entonces, el sometimiento a los maridos es que de alguna manera, yo lo relaciono con el versículo 7. Dice, ¿qué dice? Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, ¿por qué lo relaciono con este versículo? Porque la idea es, cuando el apóstol Pedro empieza con la idea de tú tienes que ganar a tu marido, hay aquí si nosotros admitimos que este versículo, aceptamos que este versículo se refiere a maridos no cristianos, vemos que en el versículo 7 se supone que el ejemplo de la esposa ganó a su marido. Sí, bueno. Porque es interesante, dice, vosotros, ahora habla a las mujeres que tienen maridos no cristianos, y ahora de repente se enfoca a maridos que supuestamente se han convertido por la acción de sus esposas, ¿no? Porque dice, y vosotros lo que tenéis que hacer es portaros sabiamente con ellas. Es interesante, es decir, te da esa nota positiva de que la mujer ganará a su marido, pero ¿cómo? Lo ganará, dice, sin palabra por la conducta. Por su conducta. Y es interesante, ¿sabes, Javier? ¿Por qué? Porque yo, claro, en nuestras familias lo vemos, ¿no? Y es normal, esto está científicamente probado. La esposa habla mucho, la mujer en sí habla más que el hombre, ¿no? Mucho más, ¿no? Bastante, entonces, sí, claro, habla. Y entonces le dice, mira, si tú quieres ganarlo, no lo ganarás por palabra, porque él se enfadará, lo que sea, pero sí lo puedes ganar con tu conducta. Por la conducta. Es cierto que eso es válido tanto para el hombre como para la mujer, pero en este caso nos da un secretito el apóstol, ¿no? Mira, tú puedes ganar a tu marido, pero con tu conducta. En lugar de, porque muchas veces tú dices, mira, yo te voy a presentar la Biblia, te voy a presentar la doctrina, te voy a presentar tal, pero a veces el marido mira y dice, y tú me dices a mí, no cumples. Pero cuando la persona cumple, yo diría que esto va también para uno como para el otro, ¿no? Sí. Es válido. Mejor hechos que palabras, ¿no? Para que de alguna manera puedan ser ganados para Cristo. Es bueno e interesante ver todo esto que fue escrito hace, pues esos 2000 años, ¿no? Y cómo se está acercando Pedro a toda situación. Que además hay un apunte muy interesante que da Pablo, donde nos dice en 1 Corintios 7:13, hablando de este tema, dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, Lo mismo, sí. y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Tú tienes que estar con tu marido. El matrimonio está por encima de todo. Pero pastor, es que mi marido es demasiado, es algo terrible. Yo llego a casa y me dice, el consejo es, no lo abandones, porque Dios te ha elegido a ti para que tu marido también un día acepte, mediante tu conducta. Por favor, Exacto. Tienes que estar allí, cuidando de tu marido y también diciéndole, cariño, yo lo que quiero es que seamos mucho más felices, pero no lo abandone, sigue con él. En este caso, digamos que aquí tanto Pedro como Pablo hablarían de personas, mujeres, ¿no? O también Pablo habla de incluso mujer incrédula, que podría ser al revés también, que haya una mujer incrédula y un marido. Sí, es decir, el mismo consejo. Me parece importante resaltarlo, porque muchas veces se dice que la Biblia es anticuada y que solamente está obsoleta, pero aquí te dice, mira, lo mismo para el marido como para la mujer. Es decir, el marido no deje su mujer y la mujer no deje su marido, aunque no tenga la misma fe y tal. Pero aquí nos presenta la idea esta siguiente: es difícil convivir con alguien que no tiene la misma religión que la tuya, ¿no? Los mismos ideales, la misma oración, o incluso que sea una persona atea. Imaginémonos, la persona se convierte, viene en la familia y se da cuenta que no puede orar con su marido, que no puede hablar nada con su marido, que no puede compartir de Jesús, pero el consejo es, mira, tú
quédate ahí y gánalo, pero sin palabras, con tu conducta. Y me gusta, volviendo a eso, ¿no? Que te da incluso la clave. No el atavio, digamos, no el estar bonito, sí, o delgado o gordo, como sea, no estar, sino lo que hay en el corazón. Porque podemos decir, a ver si lo ganamos a nuestras esposas, a través de cómo. Eso también es una parte importante. Sí, porque imagínate, la higiene y no puedes. Pero digamos que más allá de eso es el corazón. Que lo que hay dentro, ¿no? Lo que mueve a uno, sí, a lo que gana, la manera como ganarlo. Se está refiriendo Richard a este versículo tan precioso que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, les está diciendo a aquellas personas que estaban casadas con aquellos que no estaban casados, pero haciendo referencia a las mujeres, les dice en el versículo 3, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el ser interior de la persona, qué bueno, en el incorruptible ornato de un espíritu bueno, manso y apacible, que es de gran valor delante de Dios. Ahí está Dios mirando ese ser, mirando a esa mujer, mirando a esa esposa que, aunque es limpia, es sana, tiene una vestimenta correcta, pero lo interesante es lo de dentro, lo interesante es lo que hay en el corazón, en ese corazón que es lo que el Señor verdaderamente valora. Porque cuando alguien ha aceptado a Jesús y lo tiene en su corazón, ya lo externo sigue siendo mucho más modesto, sigue siendo de una manera pues normal, sin grandes ostentosidades, ¿de acuerdo? Así que el Señor lo que mira es el interior del alma, mira tu corazón. Qué bonito, sí, ¿verdad? Es muy Richard? Bonito. Eso, por ejemplo, no excluye el hecho de que la mujer o el hombre no tiene que cuidarse, ¿no? Nosotros también nos cuidamos, totalmente, nos arreglamos, bonito, pero que no confiemos que a través de nuestro vestido, de lo exterior, ganaremos a los demás, sino que la gente va más allá. Y la verdad es que la gente te lee, ¿no? Tú puedes decir que no, pero la gente te lee y te ve. Y quien te conoce más es el que está contigo, tu cónyuge, ¿no? Está ahí, te ve todos los días. Aunque yo me ponga a lo mejor ropa, él te conoce, mira, ya sé cómo es, ya sé cómo es. Pero cuando tú tienes a Jesús en el corazón, me encanta eso cuando dice un espíritu afable y apacible. Ese espíritu de simpatía, de amabilidad, que realmente conquista, ¿no?, a todo el mundo. Entonces esa es la manera en la que Pedro nos dice, mira, así ganaremos a los que están en el hogar. Y por último, Richard, quiero hacerte una pregunta. Siempre hay que obedecer a las autoridades que tenemos en nuestros países. Sí. ¿Siempre hay que hacerlo? Bueno, ¿siempre hay que estar sometido, Richard? Bueno, yo diría que la regla es que hay que estar sometidos. Correcto. Pero como cada regla hay una excepción, en este caso la excepción sería si las leyes de ese Estado contravienen o te obligan a cumplir o hacer algo que no esté de acuerdo con la ley de Dios. Y entonces nosotros tenemos en Hechos, en el capítulo 5, ¿sí?, un caso donde el mismo, porque diríamos, ¿qué es lo que pasa con el apóstol Pedro? ¿Aquí se contradice o qué es lo que pasa? Y aquí vemos que el apóstol Pedro nos habla acerca de... se encuentra en Hechos 5:29. Sí, acerca de una situación en la que ellos predicaban a Jesús. Y la gente, bueno, los cogieron, los metieron en la cárcel y vinieron delante del Sanedrín y les preguntaron, mira, ¿qué es lo que hacéis? Nos mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Y respondiendo Pedro, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, todo lo que contravenga, todo lo que esté por encima de Dios, nosotros queremos respetar lo que Dios dice, lo que su palabra dice. Entonces, si la conciencia iluminada por el Espíritu Santo me dice, mira, esto no está bien, esto no es correcto, a mí me gustaría que tuviera
ese gobierno que me diga, pues está bien, es tu conciencia. Es decir, que no me obligue a hacer algo que está en contra de la palabra del Señor. Pero yo creo que esos casos, como he dicho al principio, son muy pocos en comparación con lo que podemos hacer. Yo diría que de un 100%, quizás es muy poco lo que contravenga, pero en ese poco, aunque sea poco, es importante que estés a la altura de lo que Dios te dice, de lo que en la palabra encontramos. En este caso era prohibición de predicar la palabra. Claro. Si hoy en día, aquí en España, nos dijeran, mira, pues tú no puedes más predicar la palabra del Señor, pues yo tendría la obligación moral de predicarlo, porque yo tuve un mandamiento por parte del Señor Jesús que dice, id a todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces ahí sería una lucha, ¿no? Porque no podríamos dejar de predicar la palabra. Totalmente. Yo recuerdo, ahora me ha venido a la memoria con este versículo que actualmente, en este siglo XX que hemos pasado, pues ha habido muchas guerras y que muchas veces por las naciones han dicho, señores, hay que salir a pelear. Y entonces hay un mandamiento que dice, no matarás. Y recuerdo que, bueno, pues salió hace poco una película, Hasta el último hombre, que es de Mel Gibson. Sí. Okay. Y ahí pues está tratando de un soldado que él, como patriota, dice, yo quiero ir a pelear. O sea, yo quiero ir a la guerra, pero no a pelear, porque hay un mandamiento que dice, no matarás. Así que se consideró en el primer objetor de conciencia que hubo allá en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y él fue a la guerra, pero como médico. Y las palabras aquellas que redundaron en todos los que hemos visto esa película, ¿no? Yo no voy a ir a matar, yo voy a ir a salvar, haciendo alusión, qué buen ejemplo. Haciendo alusión a las palabras de Jesús. Así que él obedeció a las autoridades, pero también dijo, hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. De manera que todos aquellos que queráis ver, esta película es muy buena, yo la recomiendo, porque se ven ahí los valores que Pedro estaba mostrando a los cristianos de aquella época, y también nos llega hasta nosotros. Podemos hacer lo que el gobierno manda hasta que invalida la ley de Dios. Una vez que la ley de Dios se transgrede, ahí Pedro ya dijo, mirad, obedeced a Dios antes que a los hombres. Muy bien, Richard. Bueno, pues hemos llegado al final de este estudio, donde hemos tratado las relaciones sociales. Hemos visto diferentes momentos donde Pedro da estos consejos. Y bueno, pues ahora tienes también tu minuto para dar esta conclusión a nuestros telespectadores que están ávidamente escuchando este mensaje. Sí, a mí me gustaría mucho recomendarles a nuestros telespectadores a poder meditar un poquito más ampliamente sobre lo que significa estar al lado de Dios, incluso cuando los gobiernos pueden indicarte una cosa totalmente diferente, ¿no? Vemos el valor de Pedro, pero vemos también su decisión de respetar y de someterse a las autoridades. Digamos de alguna manera que él intentaba encontrar un equilibrio correcto, un equilibrio justo, pero nunca infringir la palabra del Señor. Así que me gustaría que a pesar de todo, a pesar de lo dificultoso que pueda parecer, estemos fieles a la palabra del Señor y podamos cumplir todo lo que ella dice. Muy bien, Richard, pues muchísimas gracias. Y también a todos nuestros telespectadores que están ahí semana tras semana escuchando la palabra de Dios, también profundizando en ella y estudiándola. Es por ello que nos veremos la próxima semana siguiendo los estudios de Pedro que llevaba a los cristianos que vivían en ese imperio romano. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y que tengáis un feliz día.